El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 5 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad FM. Vamos a actualizar la información que dimos al inicio de este espacio de noticias. Gracias, DJ. He estado pendiente de este tema porque lo vimos en la mañana muy tempranito. Antes de las 6 de la mañana pudimos ser testigos de un siniestro de tránsito sobre la avenida Galo Plaza Lazo, a la altura del paso elevado que conecta esta arteria vial con la avenida 6 de diciembre en dirección norte-sur. Ya Diario El Comercio publica esta noticia y confirma lo que nosotros habíamos advertido. El vehículo se cayó del paso elevado hasta la calzada de la Galo Plaza Lazo. Diario El Comercio dice: una persona falleció tras la caída de un auto en puente a desnivel en Quito. Una persona falleció y otra resultó herida tras la caída de un automóvil desde un puente a desnivel en las avenidas Galo Plaza Lazo y 6 de diciembre en el norte de Quito, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito. Según información preliminar, el vehículo se precipitó cuando transitaba sobre el puente que conecta con la avenida 6 de diciembre en sentido norte-sur. Ojo con esto, que ya lo advertimos. El desnivel tenía la baranda de seguridad destruida por un accidente anterior. El ECU 911 dijo que, de acuerdo con un reporte de los agentes de tránsito, se produjo una pérdida de carril con volcamiento y caída a un plano inferior. Tras la caída, el automotor quedó volcado sobre el parterre que divide los carriles de la avenida Galo Plaza Lazo cerca al sector de Nazaret. Debido al percance, el paso vehicular se cerró en las avenidas 6 de diciembre y Galo Plaza Lazo en sentido norte-sur. Miembros del Cuerpo de Bomberos y de la Agencia Metropolitana de Tránsito se trasladaron al lugar para rescatar a las víctimas y remover al vehículo siniestrado. En imágenes difundidas por la AMT se podía observar que el asfalto estaba mojado por las intensas lluvias y había neblina en el lugar. ¿Esperaron que pase una tragedia? Frente a la destrucción de la baranda de seguridad, que lo advertimos. Esa baranda se destruyó en un accidente anterior y ya lleva semanas que no había merecido la atención por parte de las autoridades. Lo dijimos en esta mañana y ojalá que luego de esto, por favor, coloquen la baranda de seguridad en el paso elevado que conecta la Galo Plaza Lazo con la 6 de diciembre. Peligrosísimo, realmente peligroso. Esto ya lo advertimos en el inicio de este espacio de noticias. No está de más la recomendación, de todas formas, transite con precaución, el asfalto está mojado, llueve en algunos sectores de la capital y también hay neblina. Hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con eso. Entramos a la recta final de este espacio de noticias y hemos explorado en las últimas 2 semanas lo que piensan varios dirigentes políticos sobre lo que podría ser la planificación de cara a las elecciones del 2021. Suscribo al querido colega y amigo Jacobo García cuando dice 2021 está aquí. Los tiempos en política son cortísimos, menos de un año para las elecciones, estamos escasos 7 meses de la convocatoria y de la inscripción de candidaturas. Hemos hablado sobre quiénes podrían ser los precandidatos, qué piensan las organizaciones políticas, pero vamos ahora mismo a abordar un tema en particular que además ha sido materia de debate público, el denominado voto de los millennials. Nos acompaña el consultor político Jorge Ramos aquí en nuestra mesa de trabajo. Jorge, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Fabricio, buenos días. Bueno, expliquemos primero cuáles son los millennials. Es importantísimo hacer esta precisión, ¿qué son los millennials? Quiero comentarte que yo en estos días hice un sondeo rústico con algunas personas. Bueno, ni tú ni yo somos millennials. No, yo sí soy millennial. ¿Tú todavía? Yo todavía soy millennial y voy a explicar por qué. Okay. Pero antes de explicar por qué soy millennial todavía y quiénes son millennial todavía, quiero poner en consideración un par de elementos. Estamos hablando de una generación. Entonces, lo importante es saber qué son las generaciones. Las generaciones son categorías de análisis de carácter sociológico y antropológico que utilizan fundamentalmente los teóricos de las ciencias sociales para analizar los comportamientos humanos en el transcurso evolutivo de la sociedad. Entonces, de las generaciones que datan, tenemos antes de los millennials, tenemos 3 generaciones. Entre ellas tenemos la generación silenciosa, que va del 30 al 48, los baby boom, que van del 49 al 68, la generación X, que va del 69 al 81, no sé si por una de esas yo estoy en la generación X. En la generación yo soy del 73, yo no oculto mi edad, del 73 soy yo. Muy bien. Y ahí viene la generación de los millennials o generación Y.
Entonces, la generación de los millennials... ¿A partir de qué año viene la generación de los millennials, oye? Los 80 y los 90. Ya. Pero algunos teóricos hablan específicamente desde el 81 hasta aproximadamente el año 95. Entonces, es importante que a los amigos que nos escuchan, que si usted nació entre el año de 1981 y el año de 1995, usted es considerado un millennial. Entonces te decía que iba a hacer una precisión porque hice un pequeño sondeo con algunas personas y hay una idea errada de lo que es un millennial. Entonces les preguntaba al azar, algunas personas decían, bueno, un millennial es aquel joven que se encuentra hoy con su computadora, con el iPhone, con sus dispositivos móviles, está cerrado hacia el mundo y domina la tecnología. Entonces estamos hablando, quizá tenemos una idea de que son jóvenes entre 9 hasta 17 años, pero eso es un error. Los millennials tienen una edad aproximada de entre 25 y 38 años. Si usted en este momento tiene 25 y 38 años, entonces es considerado un millennial. Sí, eso es importante. Entonces, ¿no? Tú sí eres un millennial. Sí. Correcto. Entonces, y hay que diferenciarlos de la generación de los centennials. Los centennials son esta generación que va más allá de los millennials, que aparecen desde el año 95 en adelante hasta el 2010. Entonces ahí sí podemos estar hablando de una generación mucho más sofisticada. Entonces hoy está de moda hablar de los millennials. ¿Pero por qué hablamos de los millennials? Porque cuando hacemos análisis generacional entendemos que a partir de la edad adulta es la edad donde cada grupo generacional le corresponde accionarse en sociedad, tanto económica como políticamente. Entonces hoy estamos llegando al tiempo de los millennials. Por eso se está hablando en política de los millennials. Ese antecedente quería clarificar. Correcto. Hablamos de política, ¿por qué hoy? ¿O cuál es la incidencia que va a tener este sector social de los millennials? Estos ecuatorianos o estos ciudadanos y ciudadanas de entre 25 y 38 años. ¿Y cuál va a ser su papel o su rol de cara a las elecciones que se avecinan? Jorge Luis Ramos. Bueno, esta es una pregunta que se la hacen sobre todo hoy por hoy los sectores políticos y ya se le hicieron inclusive en los anteriores comicios electorales para las dignidades cantonales y provinciales. Hoy es una preocupación no solamente políticos, sino de consultores políticos. ¿Cuál es el perfil del millennial? Hay analistas que te dicen que es un error encasillar, sobre todo en la categoría de millennial, ciertas generalidades. Entonces podemos tener algunas aproximaciones. Por ejemplo, lo que podemos decir es que los millennials son una generación que le tocó bastante difícil. Los antecedentes es importante ponerlas en contexto antes de hacer el análisis electoral. Entonces, como tú sabes, el mundo de la posguerra vivía la Guerra Fría, ¿sí? Entonces este choque ideológico entre el comunismo y el capitalismo. Pero más allá del elemento tecnológico, es importante contemplar el elemento cultural. Entonces, en el mundo hay una ruptura cultural en el año de 1968, con la Revolución de Mayo del 68, donde la religión y fundamentalmente la política entran, si queremos decirlo entre comillas, en una suerte de decadencia. Se comienzan a desacralizar los símbolos políticos, los movimientos, los partidos políticos y también los temas religiosos. Entonces este es un antecedente. En el año de 1970, y aquí viene ya el tema tecnológico, en este conflicto con la Guerra Fría, los Estados Unidos desarrollan una plataforma tecnológica para contrarrestar la desinformación contra el bloque soviético, a la cual le conocemos hoy como el Internet. Y en el año 80 es donde aparece el auge del Internet, y es por eso que esta generación vive y son nativos digitales, los millennials. Es importante decir también que, o sea, más allá de todas las consideraciones y todas las características que se les da, es una generación que es víctima, si se quiere decirlo entre comillas, de un cambio vertiginoso. Ninguna de las tres generaciones que hemos citado tuvo un cambio vertiginoso a raíz de esta ruptura cultural y de este proceso tecnológico. Entonces a los millennials nos tocó, entre comillas, durísimo, aprender y desaprender en el camino. Son una generación que
desde algunos sectores inclusive tienen una mirada peyorativa para lo millennial. Se les acusa se nos acusa de ser vanidosos, de ser perezosos, de ser vagos. De ser vagos, dígalo así, de ser vagos. De no estar comprometidos inclusive con los temas políticos, pero esas son generalizaciones que no son adecuadas. No cabe esa generalización. No caben esas generalizaciones, porque, insisto, no es lo mismo ser millennial en el Ecuador que ser millennial en los Estados Unidos. Atravesamos procesos culturales diferentes y por lo tanto vivimos realidades económicas, culturales y políticas diferentes. Entonces, uno de los principales problemas que tiene el millennial en el desarrollo de la adultez es el enfrentamiento con el mundo del trabajo. Jeremy Rifkin, uno de los teóricos del trabajo, la tesis de Rifkin es que vivimos procesos de alta automatización, que las máquinas reemplazan cada vez más a los hombres. Entonces, hay una paradoja interesante con respecto a los millennials. Son la sociedad que empieza a capacitarse de manera expansiva, comienza a leer más que las anteriores generaciones, comienza a informarse un poco de forma desordenada, porque navegar no es tampoco, no tiene una metodología adecuada para captar el conocimiento, pero siendo una de las generaciones más dotadas con el conocimiento, la paradoja o la contradicción es que se encuentran con realidades difíciles al buscar el trabajo. Entonces hoy tienes tú millennials que han introyectado el discurso del freelanceo o ser freelancer. Entonces aproximadamente el 54% de millennials prefieren el freelancear. Pero que tener un trabajo estable. Pero esta preferencia es una introyección en función de las condiciones mismas de la sociedad. O sea, no es que quizás si las condiciones fueran diferentes, yo creería que se escogería más bien la opción de tener un trabajo estable. Puedo equivocarme en ese sentido. Claro. Entonces, es una generación de zapping, es decir, que van cambiando, no se conforman con absolutamente nada. Y lo importante es entender, y aquí ya voy haciendo una introducción para los políticos, es que ellos no son militantes de la política, sino son activistas de los temas globales y de los temas locales. Esto es importante resaltar. Entonces, los millennials estamos un poco desencantados con los políticos y los partidos, los movimientos políticos, por todas las experiencias que hemos vivido en América Latina, en Ecuador y en el mundo. Entonces, hoy por hoy, la primera lección que deben entender los políticos es que ellos no militan por una ideología, es decir, no militan por un partido de izquierda o derecha, sino que se identifican con causas. ¿Con qué causas? Por ejemplo, la causa feminista, la causa antitaurina, la causa medioambiental, la causa anti-extractivista. La causa de la diversidad también, en algunos casos, la causa de la ¿no? diversidad, por supuesto. De hecho, se dice que los millennials somos, entre comillas, más tolerantes, en función del contexto histórico en el que estamos viviendo. Claro. No quiere decir tampoco que todos los millennials seamos absolutamente progresistas. Si bien es cierto, los discursos del progresismo ingresan en América Latina y en el mundo, pero hoy también tienes millennials que tienen posiciones conservadoras. Por eso no es adecuado encasillar a un millennial y decir, todos fueron fabricados en serie como robots, piensan de esta manera, y es lo que los políticos te están preguntando. Ya porque eres millennial, apoyas el matrimonio igualitario, apoyas el aborto, qué sé yo, no necesariamente es así. De ninguna manera. Yo conozco a muchos millennials que están en contra de ese tipo de causas, y otros también que están a favor, pero cada uno de estos lo introyecta como una suerte de activismo político, no de militancia política. Entonces yo quisiera presentarte también unos datos de carácter electoral, para el análisis. En el Ecuador, el 54% del padrón electoral lo constituyen los millennials y la generación Z. El 54%. El 54%. No. Entonces es un dato que nos llama la atención. Ojo, millennials y generación Z. La generación Z son aquellos que nacen desde el año 95 hasta el año 2010. Es decir, entre comillas, quienes están en capacidad de votar. Los jóvenes tienen la posibilidad, hoy por hoy, de elegir un gobierno en el Ecuador. Otro dato, el 66.9% de los millennials se encuentra en las redes sociales y fundamentalmente en Facebook. 11.2% en Twitter y en los últimos estudios de opinión que se han hecho en el Ecuador, sobre todo al inicio del año, es importante señalar que 77% no cree que las cosas van bien en el Ecuador y no cree
en los políticos, 77% de este grupo generacional. Quisiera resaltar también que en los últimos comicios tuvimos 23 millennials electos para las dignidades seccionales. Alcaldes, prefectos, sí, concejales, exacto, juntas parroquiales. Eso corresponde al 10.4% de las 221 dignidades, pero por otro lado también fueron electas 17 personas de la tercera edad, es decir, aquellos que tienen más de 65 años. Solo los millennials constituyen el 44% del padrón electoral, solo los millennials. Entonces, los políticos, como digo, hoy se están preguntando qué deben hacer con respecto a este grupo generacional. Lo primero que se podría recomendar es que aquí hay una complejidad. Es decir, este no es un recetario, como te dije, no hay un perfil del millennial y no es adecuado encasillarlos. Entonces, lo importante es que en la elaboración de cada uno de sus estrategias y en la elaboración de cada uno de sus diagnósticos, incorporen a sus equipos de análisis especialistas para poder entender la microsegmentación que existen en este segmento de los millennials. Esto es súper importante. Entonces, como te decía, hay ciertas características que les destacan a la hora de hacer política. Como te digo, están desencantados de los partidos políticos, quieren participar de la política y no ser meros espectadores de la política. ¿Cómo quieren participar? ¿Como candidatos o cómo? ¿O haciendo activismo social? Bueno, acabo de hacer una generalización. Quizá no todos quieran participar, pero lo importante es resaltar que quieren hacer activismo social, porque están desencantados de los partidos políticos. Otro dato interesante es que aproximadamente el 70% de los millennials entiende que la democracia funciona con partidos políticos, pero más del 80% no es ni loco militaría en un partido político. Entonces aquí tenemos una paradoja, ¿no? Entonces, por un lado, sí aceptan que los partidos políticos son importantes para la democracia, pero no quieren ni pensar en integrar un partido político. Ni pensar para justamente atado al desencanto de este segmento social en la clase política tradicional. Exactamente. Entonces es importante que los políticos entiendan esta complejidad, que busquen captar estos públicos, esta microsegmentación en esta generación de los millennials, sobre todo en la generación de los contenidos. Y esto ya es un paso importante que lo están entendiendo muchos políticos. Los contenidos hoy son mucho más rápidos, mucho más versátiles, mucho más cortos, porque esa es la dinámica de esta generación. Es una generación de zapping, es una generación que se aburre rápido. Entonces es importante buscar las plataformas, buscar las formas y buscar los contenidos para poder llegar a estos grupos de los millennials. Déjame compartir a nuestro invitado Jorge Luis Ramos, consultor político, una reflexión que hace otro consultor político, Carlos Santiago Coronel. Doctor, qué gusto que nos sintonice. Dice que alguien aplica la edad no necesariamente implica un comportamiento millennial. Puedes tener políticos de 30 años con prácticas de caudillos de los 60. Total, comparto. Por eso hay que seguir insistiendo en esto. No se puede encasillar al millennial porque no es lo mismo el millennial urbano, el millennial que ha ido a la universidad, que el millennial rural, por ejemplo. Entonces, aquí justamente los estudiosos de las categorías de las generaciones tienen este debate entre si es pertinente seguir hablando de generaciones porque no todos responden a los mismos valores y a las mismas características como podría hablarse de otras generaciones. Entonces, los políticos deben entender esto y deben superar ese baratillo de ofertas, porque también están preguntando ¿qué quieren los millennials un poco para diseñar el menú? Y esto, si nosotros hilamos un poco, sería una suerte de inclusive un poco de populismo, ¿no? Entonces, estar buscando qué busca este sector que tiene el 54% de posibilidades de poner un gobierno en el Ecuador para diseñarles la carta a la medida. Entonces, ese es un error porque, como ya habíamos discutido... Claro, es un grupo heterogéneo, no es un grupo homogéneo. Totalmente, gracias. Esa es la palabra. Es un grupo totalmente heterogéneo, no es un grupo homogéneo. Tienen diversas expectativas, inclusive, diversas causas, e inclusive sus causas dentro de este grupo, como ya habíamos mencionado, son antagónicas. Entonces los jóvenes están
los millennials y los jóvenes en general están desencantados de la política tradicional porque están cansados de esta itinerancia política, es decir, que cada 4 años aparezca un político con este baratillo de ofertas a decir lo que conviene o no conviene para el país. Entonces, un olfato altamente desarrollado para identificar a aquel político que solamente viene a manipular, a seducir cada 4 años. Entonces, esto es rechazado por los millennials. Ahora, se me termina el tiempo, pero digo, para ir aterrizando algunos conceptos, si yo veo, por ejemplo, en este momento en el Ecuador de hoy, políticos que están en la primera línea como Guillermo Lasso, como Jaime Nebot, como el propio Rafael Correa, no son políticos jóvenes. De hecho, Correa, digamos, accedió con una propuesta fresca en el año 2006, en la campaña se posiciona el 15 de enero, pero Correa terminó gobernando 10 años y es el presidente que mayor tiempo permaneció en el poder desde que Ecuador nació como república. Tú tienes estos 3 líderes políticos, estos 3 políticos que están allí y no necesariamente son jóvenes. ¿Cómo hacer para que esta clase política pueda entender las inquietudes de ese sector social que, como bien anotas, implica el 54% del voto para las elecciones que se avecinan? Estos políticos que tienen ya sus años, o sea, Lasso y Nebot, por ejemplo, son políticos que superan los 70 años, entiendo. El caso de Correa un poco menos, pero Correa ya nos gobernó durante 10 años y muchos jóvenes solamente vivieron el gobierno de Correa. ¿Cómo tratar de ubicar a estos políticos en este contexto que nos has mencionado, vinculado a este 54%? Tal como mencionaba el colega consultor, el hecho de ser joven tampoco garantiza que uno domine las plataformas digitales. Y el hecho de tener una edad adulta, una edad avanzada, tampoco exime de que no las conozcas. Yo creo que en el Ecuador, de los políticos que ha citado, entiendo que manejan, conocen y están nutridos de este ejercicio operativo para administrar las campañas electorales y el ejercicio de la comunicación de gobierno. En el caso de Correa, inclusive fue muy notorio en sus 10 años de 10 años de gobierno. Lo que es importante mencionar no quiere decir que porque yo soy millennial, quiero otro millennial en el poder, en el gobierno. No, ya, no, correcto. Por eso era mi pregunta. No. Eso era mi pregunta. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Igual Lo de Bernie Sanders en este momento. Total, tiene la mayor aceptación. Que no es un millennial, no es un joven, pero resulta que tiene el apoyo de los más jóvenes, de las minorías étnicas, etcétera. Porque los millennials y todos los ecuatorianos lo que buscamos son liderazgos fuertes, liderazgos comprometidos. Independientemente que tengas 35 años o puedas tener 65 años. Mira, en el caso de Sanders tiene más de 70 años y capta el voto. Ese voto, claro. Sí, lo mismo sucede acá. Entonces lo importante es aprender a comprender esta complejidad de cómo funciona el voto en cada uno de los microsegmentos de los electores, no solo hablando de los millennials, sino de los centennials, de la generación X, de los baby boomers, que son los padres de los millennials, ¿no? Entonces, eso es importante. Otra cosa que los políticos deben hacer hoy, por ley, el 70% del presupuesto para que se entrega a los partidos debe ser destinado a la formación política de nuevos cuadros. Porque ¿qué es lo que estamos viendo, Fabricio, a la puerta de las elecciones? Que como hay una cuota del 25% que tienen que cumplir los movimientos y partidos políticos de jóvenes, faltando semanas para las elecciones, buscan ahí a cuadros, y quiero decirlo con toda claridad, para rellenar la lista. Para rellenar. Así es. Entonces, que seas joven no quiere decir que tú tengas las credenciales y estés en capacidad para formar una lista. Lo importante no es ser joven, lo importante es tener sentido de liderazgo, estar capacitado para poder tener las credenciales de estar en una lista. Esas son las cosas que quería mencionar. Correcto. Jorge Luis, gracias por el tiempo y por la gentileza. A ti, muchas gracias por la invitación. Para el debate Patricio. público, el voto de los millennials, 54% del padrón electoral para 2021. Ahí está para el análisis. Gracias a nuestro invitado, el consultor político Jorge Ramos, aquí en A Primera Hora, 8:29.